Hay una clase ahorita a las 9:30. Pues, bien llegando. Eso es excelente. Bueno, pues, bienvenidos a nuestro curso de discípulo, de la palabra crece. Del curso discípulo, la lección número 1. Dios le bendiga, pastor. Bienvenida, Ana, Dios le bendiga. Un placer poder servirle. Pues vamos a comenzar. Vamos a darle. Si no tiene audio, al entrar en la reunión, hay que hacer clic donde dice llamar a través del audio del dispositivo. También puede hacer clic abajo a la mano izquierda en el icono que aparece en una bocina, en el del sonido. Si no le funciona nada de esto, salga de la reunión y vuelva a entrar y siga las instrucciones, ¿ok? Miguel, cheque lo que es el audio de su computadora. Tal vez tiene apagado el parlante. Pues bien, una de las cosas que pedimos para nuestras lecciones es que solamente activen los micrófonos cuando vayan a participar. Si no van a participar, mantengan silenciado el micrófono para que no se sature y todos nos podamos entender claramente. Amén. Ahora, un poquito sobre su servidor. Mi nombre es Jorge Briones. Soy pastor en la iglesia Cristo Glorificado en la ciudad de Puebla. Estoy sirviendo a unos hermanos. De hecho, unos hermanos están ahorita aquí para esta lección. Vivo en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, en el centro del país. Tengo alrededor de unos 12 años como pastor. Y soy casado, tengo 4 hijos. Gracias a Dios, todos sanos. Y es para mí un placer poder servirles. Ahora me gustaría conocer un poco más de ustedes. Vamos a hacer unas breves presentaciones. Vamos a comenzar con Magali Muñoz. ¿Perdón? Bueno, buenas noches, Magali. ¿Cómo está? Pastor, buenas noches. La segunda vez que tengo la oportunidad, bueno, la vez pasada no estaba al frente, sino que estaba dando en YouTube pero es un placer, pastor. Este curso me lo dio la hermana, hermana, pero estoy haciéndolo nuevamente, pero repitiéndolo con el favor de Dios, porque seguimos aprendiendo. Yo soy de Guayaquil, soy casada, tengo 3 hijos, tengo 61 años y gracias a Dios estoy bien. Mis hijos están estudiando el último, tengo mis 2 hijos mayores, pues ya son profesionales, tengo una nieta y es un gusto. Aquí estaremos para servirle, para comentar, pastor, y seguir aprendiendo de usted y de mis hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, es un placer poder servirle, Magali. Miguel, buenas noches. ¿De dónde nos visita usted? Yo soy Miguel Sánchez de la Rosa para servirles, hermanos. ¿Sí se escucha? Porque a veces se va la... Qué bueno. Dios les bendiga a todos. Estoy muy gustoso y muy agradecido de estar con ustedes. Y yo soy de Nayarit, México, pero radico aquí en Rosarito, Baja California. Aquí estamos ya desde hace 30 años y tenemos alrededor de 10 años como hijos del Señor Jesucristo, y estoy muy contento de estar ahí con ustedes y queriendo aprender cada vez más de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Gracias, excelente. Y es un placer para mí poder servirle y que estudiemos juntos la palabra de Dios. Adriana Monsalve. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es pues Adriana Monsalve. Tengo 30 años y tengo un hijito de 3 añitos.
Llevo 10 años conociendo el Señor y aprendiendo, y pues muy agradecida por contar con este curso y con el profesor el pastor que nos va a enseñar, y dispuesta a que el Señor hable a mi vida y a la Es vida un de placer, todos. es un placer poder servirle. Dios le bendiga. Inés, Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? sí, le escucho claro. Bueno, soy de Venezuela y, bueno, específicamente del estado Monagas. Y bueno, estoy empezando con Academia de Cristo. Mi deseo es aprender porque eso es lo que nos manda el Señor, aprender cada día más de Él, de su palabra. Sí, sí, será un placer poder servirle en esto. Alex, bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos visita usted? Buenas noches, estimado pastor, estimados compañeros de la milicia, ¿no? Soy Alex Guerreros, soy de Lima, Perú. Pues soy docente de profesión y ya estoy en los caminos del Señor alrededor de 15 años, ¿no? El Señor siempre nos dice que hay que estar constantemente en pleno aprendizaje para poder conocer más, para poder luego plasmarlo eso con los estudiantes, ¿no? Y con los mismos, la sociedad entera, ¿no? Y por eso este es mi segundo curso que estoy llevando ya y con altas expectativas de que el Señor me toque en la palabra, en una de las clases me toque y me pueda cambiar y transformar, porque siempre estamos en ese proceso de cambio, de transformación. Así es. Será un placer poder ayudarle en el que estudiemos juntos la palabra de Dios y crecer en conocimiento de Alma. Buenas noches, pastor. Buenas Mi nombre noches, es Alma. Alma Rosa Antonio Zárate y soy de la Ciudad de México. Intenté estar en la clase de la mañana, pero me fue imposible, me tuve que salir. Por eso estoy de nuevo ahorita. No se Y preocupe, yo gracias. tengo 54 años, soy viuda y tengo 3 hijos. Placer poder servirle y verle aquí en nuestro curso. Blazing, bienvenida. Bienvenido. Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Blazing Acevedo, soy de Panamá. Ya he tomado varios cursos con la academia y me siento muy agradecida por todo el conocimiento y sé que aquí también voy a adquirir mucho más. Soy casada, tengo 2 niños. Gracias, bendiciones. Un placer servirle, Blessing. Bienvenida, Carla. Hola a todos, desde Chile, Carla Alegría, también soy casada, 34 años y feliz de tomar este curso. Placer poder servirle, Carla, y que esté con nosotros en esta noche para nuestra lección. Carlos Minagua. Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Y yo me llamo Carlos Minagua, desde Ecuador, desde sur de Quito. Ahorita estoy por sur de Quito, entonces estoy un gustoso de recibirle. Este curso es muy lindo desde que comencé a estudiar con Academia Cristo. Muchísimas gracias. Creo que es nuestra segunda vez que nos vemos en los cursos, ¿verdad, Carlos? Sí, es segunda vez. Un placer Pero ya poder estoy volver a servir. Muchas gracias, pastor. Ya estoy con este curso, ya estoy en 12 cursos. Me falta una para terminar el discipulado 1. Excelentes noticias. David, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. Soy David Rodríguez Avendaño, de aquí de la Ciudad de México. Pertenezco a la Iglesia de Cristo Glorificado de la Ciudad de Puebla. Y estoy aquí con mi esposa. Estamos oyendo este entrenamiento y bendiciones para cada uno. Saludos. Un placer poder servirle. Fabián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fabián, soy de la República Argentina, de la ciudad de Rosario,
Y bueno, yo ya estoy terminando el discipulado número 1 y me queda un solo curso que es la Biblia en un principio, que sería el último de todo lo que hice. Así que bueno, estoy acá a disposición de ustedes para aprender más, para conocer, para que me pueda servir también en la práctica y poner todo a disposición de Dios. Eso era lo que quería decir. Un placer verle de nuevo en los cursos. Javier, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones a usted y a todos mis hermanos. Pues yo soy, sí, mi nombre es Javier Rivas Listerra. Yo soy de Colombia, exactamente de Buenaventura Valle, una parte del Pacífico colombiano. Casado, tengo 2 niños. Llevo la mitad de los cursos de este primer ciclo con Academia 1. He iniciado este proceso y la verdad, pues, para mí ha sido muy gratificante porque de verdad que es real esa palabra que está en la Biblia, que conozcan la verdad y ella los hará libres. Me he sentido mucho mejor, ¿sí? Porque he aprendido mucho de Academia Cristo, o más bien Dios me ha mostrado muchas cosas, me ha enseñado a través de esta academia y pues quiero seguir aprendiendo. Muy animado, muy motivado, con deseo de seguir aprendiendo más del Señor, de su palabra, y qué más que hacerlo pues aquí a través de la academia, que es una gran herramienta pues que Dios está haciendo y está usando pues a los profesores y a Academia Cristo. Altamente agradecidos. Es un placer poder servirle, Javier. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Soy de Colombia, pero habitualmente estoy viviendo acá en Panamá. Actualmente tengo 4 años de estar en los caminos del Señor y en este transcurso he aprendido mucho gracias a Dios. Y bueno, este es mi primera vez que estoy aquí en la academia, pero anteriormente siempre la estoy siguiendo y me había inscrito para anteriormente, pero por problemas laborales no había podido iniciar, pero estoy muy contento de esta vez poder estar aquí para aprender más del Señor. Es un placer poder servirle en esa tarea. Bienvenido, José. Luis Garay, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Te escucho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica Garay. Soy de Puerto Rico, pero vivo en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Soy casada, tengo un hijo de 20 años que está en la universidad. Mi esposo está aquí conmigo, estamos tomando las clases juntos. Somos luteranos desde el 2008. Desde el 2008 comenzamos en el estado de Washington y ahora estamos en Deltona, Florida. Y estamos aquí para aprender pues más sobre la palabra de Dios y enriquecernos con ella. Muchas gracias. Es un placer poder servirle, Verónica. Ahora sí, Luis, buenas noches. Sí, buenas noches. Como dijo mi esposa Verónica, mi nombre es Luis Garay. Pues casado con Verónica y tenemos un hijo de 20 años, como ella dijo, y ya les dije un poquito sobre la historia. Somos de Puerto Rico, pero llevamos desde el 2006 acá en Estados Unidos. Empezamos en Seattle, Washington, y por allá empezamos como luteranos y ahora viviendo aquí en Deltona. Y pues esa misma razón, queremos seguir enriquecer nuestro conocimiento y creciendo en la palabra del Señor. Un placer poder servirle, Luis. Un placer. Miguel Sánchez.
Miguel ya se había presentado, ¿verdad? Se movió la lista. Paulina Salinas, bienvenida, hermana. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Aquí en la ciudad de Puebla, intentando crecer en la palabra de Dios día a día. Bendiciones para todos. Excelente, buenas noches, bienvenidos. Pues ya nos presentamos todos. Vamos a comenzar nuestro estudio como debe de comenzar todo, con una oración a nuestro Señor. Así que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos has dado día con día. Te damos gracias, Señor, por el regalo perfecto de nuestra salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él tenemos el consuelo y la dicha de sabernos salvos, de saber, Señor, que ahora estamos en paz para contigo. Señor, a pesar de que hemos fallado muchas veces y hemos pecado, pedimos perdón por ello, Señor, y nos acercamos a ti, confiando, Señor, en que tú nos escuchas y tú nos perdonas. Sabemos, Señor, que no siempre te ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes para que te alabemos, para que te sirvamos, para que te tengamos en el lugar que tú quieres y mereces, Señor. Pedimos, Señor, hoy por nuestra reunión y nuestro estudio. Guíanos, Señor, para llegar a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como les comentaba al principio de nuestra lección, algo que pedimos es que tengan apagados los micrófonos y nada más los utilicen o los activen cuando vayan a participar. Así evitamos que haya saturación y podemos entendernos mejor. Academia Cristo les pide también que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales. Mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Recordamos cuál es el propósito de estas reuniones y de estas clases. Es la edificación. Y como tal queremos hacerlo con decencia y orden, para que así saquemos el mejor beneficio y lo mejor de nuestras reuniones. Como ya algunos mencionaron, el discipulado está formado de 13 cursos en total. 6 cursos de la Biblia serie, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. En esta sección estudiamos historias bíblicas y vamos perfeccionando el método de las 4C. En 2 cursos, identificación espiritual y legalismo, vemos las diferentes claves entre las iglesias cristianas. En la serie titulada La Palabra Crece, recibimos capacitación en hacer discípulos, la multiplicación de discípulos y la multiplicación de iglesias. La serie empieza con discipulado y continúa con el discipulado 2. Muy bien. Previamente les había compartido el enlace de la primera lección en video, la cual nos la da el pastor Mike Harman. Después de ver esta lección, me gustaría que me ayuden a responder estas preguntas. ¿Qué es un discípulo? ¿Soy un discípulo? Y si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida? Para participar, les animo que usemos la opción de levantar la mano que nos brinda Zoom, si alguien quiere ayudarme a contestar estas preguntas. ¿Quién dice yo? Adelante, Javier. Pues ahí en la historia estábamos mirando que el pastor decía que a Jesús lo seguía mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente. Pero de toda esa gente había un grupito, podemos decir que un poco más íntimo, ¿sí? Como más especial, de cierta manera. Todos seguían a Jesús, pero habían uno, los cuales él llamó discípulos, que fue con los cuales él, digamos, comentaban ya ciertas situaciones como más de la misión, ¿sí? Eran aquellos que iban a estar con él, siguiéndolos, digámoslo, como a todos lados, eran los cuales a cual él le iba a transmitir ese mensaje, el cual ellos también iban a compartir, ¿sí? O sea, entonces,
la palabra discípulo pues significa seguidor de Jesús, ¿no? En este caso, ¿sí? Pero más que un seguidor, ¿sí? Es como ese compañero, ese amigo de Jesús, ¿sí? El cual él les mostraba pues cosas más íntimas, ¿sí? De la misión, por decirlo así. Entonces, si soy un discípulo, pues estamos en eso, ¿no? En ese aprendizaje, ¿sí? De conocer más al maestro, porque hay que conocerlo bien. Vamos a hablar de él, hay que conocerlo bien, ¿sí? Y enseñar bien, ¿vale? Así es, muchas gracias. Excelente. Sí, un discípulo es aquel que no solamente sigue, sino que habla, que conoce. Fabián, lo escucho. Bueno, para mí un discípulo es una persona que es un seguidor de Cristo. Puede ser, es como un maestro, ¿no? Que va explicando, que se hace amigo de uno y que lo va orientando a uno a la vida personal, a cómo tiene que conducirse, por ejemplo, esa persona, cómo tiene que conducirse dentro de la iglesia, o sea, es una persona que da enseñanzas. Así lo veo yo, pastor. Excelente. Sí, y vemos las dos partes, ¿verdad? En la historia que vimos de Marcos. Bueno, Alex, adelante, lo escucho. Sí, para mí un discípulo es aquella persona que justamente está junto o al costado de su maestro, ¿no? Así que tiene que hacer todo lo posible para imitar, ser ese aprendiz que le siga al maestro, ¿no? Hasta poder obtener todas sus enseñanzas. Ser como su Timoteo, pues, ¿no? De Jesús. Sí, y vemos los dos contrastes, ¿verdad? En la historia de Marcos, del joven rico. Vemos a las multitudes viniendo a Jesús, escuchándolo, habían escuchado sobre los milagros, sobre su predicación, habían visto que enseñaba como quien tiene autoridad, y vienen, pero no todos son discípulos, vienen a escuchar. Y encontramos el contraste aquí en la historia cuando viene un joven rico a Jesús. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, sabía que él tenía una gran riqueza y le hace una invitación amorosa. Sígueme, dice Jesús. El corazón del hombre estaba ocupado por algo más importante, que eran las riquezas, el amor en lo que él poseía. Incluso el hombre se jactaba de haber cumplido con la ley perfectamente, pero no había cumplido ni siquiera con el primer mandamiento. Vemos que los discípulos, al ver la respuesta que da Jesús a este hombre cuando le dice, sígueme, y el hombre no lo sigue, y Jesús dice, pues cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Vemos la reacción de los discípulos. Ellos se asombran, porque este hombre les parecía justo a sus ojos. Pero Jesús había revelado su pecado, el pecado del hombre, cuando le llama y no lo sigue. ¿Por qué? Porque el hombre tenía su corazón puesto en otra cosa aparte de Dios. Y esto nos hace ver una parte importante, que una persona se salva por medio de la fe, no por las obras de la ley. La respuesta de Jesús a la pregunta que hizo el joven, o el hombre rico, el cual era, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es que es imposible ser salvo por el propio esfuerzo humano. Solo es posible por la obra de Dios. Ahora Jesús estaba a punto de mostrar la obra de la salvación que iba a terminar por completo en su vida santa, sufrimiento, muerte y resurrección. Cuando vemos todo esto, comprendemos que somos discípulos cuando seguimos a Jesús y cuando no solamente somos oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. ¿Somos discípulos? Sí, por la gracia de Dios lo somos. Vemos que salvarse por sí solos es imposible. Aquel que quiera salvarse por la ley no podrá, porque por más que trate, no lo va a lograr. Para enseñar este punto, Jesús usa el ejemplo, y un ejemplo tal vez intencionalmente ridículo, de la comparación de un camello que atraviesa el ojo de una aguja. Toda nuestra razón humana nos dice que esto es imposible. Pues así es en cuanto a la salvación con Dios. El salvarme por sí solo es imposible, no puedo. Por más bueno que diga que soy, por más bueno que trate de ser, nunca seré santo y perfecto por mí, por sí solo.
necesito a alguien que me ayude. Ahora, cuando vemos esta historia, mucha gente le da un tono, vamos a decir, social, en el cual dicen que los ricos no entran al cielo por ser ricos y los pobres tienen pase directo por ser pobres. Eso no es cierto. La Biblia nos enseña que hay gente rica que está en el cielo. Un buen ejemplo de esto es el mismo Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así como hay muchos ricos que no van al cielo, también hay muchos pobres que no van. ¿Por qué? Porque su fe no está puesta en el único consumador de su salvación, que es Cristo Jesús. Alex, le escucho. Por favor, pastor, ¿podría darme nuevamente la interpretación del camello con la aguja, ¿no? Sí, cuando Jesús usa este método de enseñar es demostrar que es imposible que un camello pase por el ojo de la aguja. No se puede. Así de imposible es para el hombre entrar en el reino de los cielos por sí solo. Si uno quiere basarse en sus esfuerzos, en cuanto cumple la ley para entrar al cielo o para estar bien con Dios, nunca va a poder. Necesita de alguien que sea perfecto para hacerlo. Hablaba hace un momento sobre los ricos, o bueno, la gente que da una interpretación equivocada a esta historia, a esta parte del evangelio, que dice que por el estado socioeconómico en el que están, van al cielo, van al infierno. No. Mucha gente rica que reconoce que la riqueza que tiene es una bendición y la usa para la gloria de Dios. Y mucha gente pobre que no tiene riquezas y no reconoce que necesita un Salvador. Fabián, le escucho. Sí, le quería decir que es cierto lo que usted decía, ¿no? Que en relación a que uno por esfuerzo humano no puede hacer nada. O sea que salvo que sea por gracia, por justificación de la fe, pero por nuestros propios medios no podemos alcanzar a Dios. Y por Así las es. obras tampoco. Así es. No podemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Javier, lo escucho. Sí. Con relación a esto, hay el texto de Romanos 3:24, ¿no? Que nos dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ahí nos queda claro. O sea, somos justificados por Jesús. O sea, no por lo que hagamos, sino por Jesús. Y dice que es gratuitamente. O sea, que es un regalo que Dios nos da. Que por amor, ¿sí? A Dios, por amor a ese regalo. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que debemos hacer las cosas bien. O sea, la lógica la humana nos dice hay que hacer las cosas bien. Pero no es porque nos portemos bien, sino que es un regalo de Dios. Pero pues la invitación está a hacer las cosas bien, porque sabemos que humanamente todo acto tiene una consecuencia. Así es. ¿Sí? Y una parte importante y algo que me gusta platicar con los hermanos que participan en los cursos es recordar una y otra vez, el cristiano hace las obras que Dios quiere, no para ganarse el cielo, sino porque el cielo ya es suyo. Es una respuesta al amor que ha recibido. En esta historia nos enfocamos en el pecado, o vemos, perdón, la riqueza, cómo nos muestra el pecado, cuando la riqueza toma el lugar que debería de tener Dios en el corazón. Pero la verdad es que el problema para todas las personas de todos los tiempos no es la riqueza, es el pecado en sí. Para el hombre rico, el pecado particular que vemos expuesto a la vista de todas en nuestra historia es que él amaba más al dinero que a Dios. Para cada uno de nosotros quizás tenemos diferentes pecados que Dios expone a través de la ley, que nos obliga a abrir, o mejor dicho, que nos obliga a decir con los discípulos, ¿quién puede ser salvo? De hecho, el mismo Jesús dice que la salvación para el hombre es imposible. El joven rico en nuestra historia, pues su talón de Aquiles, por decirlo así, eran las riquezas. Pero nosotros también hacemos y tomamos muchas cosas y las ponemos en lugar de Dios y quitamos su gloria. Podemos pensar, pues el joven rico, mira, vio los milagros, vio lo que escuchó las enseñanzas de Jesús y no lo siguió.
Pero en algunas ocasiones nosotros que ya seguimos a Jesús, aún seguimos batallando, poniendo ídolos en el lugar que debería de estar nuestro Dios en nuestro corazón. ¿Dónde está la solución entonces? Ya lo mencionaron hace un momento, en la gracia. Y vemos esto cuando Jesús no deja a sus discípulos sin esperanza. Él les dice que todas las cosas son posibles con Dios. Así que vemos que a pesar del hecho de que somos pecadores como el hombre rico y de que la salvación es imposible para el hombre, pues para Dios es posible. Y ella lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, que vivió una vida perfecta por nosotros, murió por nosotros, recibió el castigo de nuestros pecados y resucitó para mostrarnos que Él realmente ganó la salvación para nosotros. Nuestro refugio en cuanto al pecado, en cuanto al temor, en cuanto al estar bien con Dios, está solo con Jesús. No tenemos a más dónde ir. Mientras nosotros no podemos salvarnos solos, Dios nos salva porque para Él no hay nada imposible. En este curso hablaremos acerca de ser un discípulo de Jesús. Esto comienza haciendo la pregunta, ¿qué es un discípulo? E incluso la pregunta más difícil, ¿soy un discípulo? Vamos a pasar el resto de la clase de hoy considerando esas preguntas. Pero en toda nuestra discusión vamos a seguir volviendo una y otra vez a la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque si queremos ser discípulos y hacer discípulos, tenemos que conocer al Maestro, y el Maestro es Jesús. ¿Ok? Algunos ya están familiarizados con estas preguntas, las 7 preguntas de considerar. ¿Qué son estas preguntas? Para los que no las conocen, es un método que usamos para repasar la historia, que nos ayudan a memorizarla y a tenerla fresca. Preguntas que repasamos en ella es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Se resuelve el problema? ¿Y cómo se resuelve? Vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Si tienen alguna duda, levanten la mano y con toda confianza estoy para servirles. También, si hay alguna duda o necesitan hablar, levanten la mano, porque a veces yo hablo mucho, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Refiriéndonos a la lectura de Marcos. ¿Javier, le escuchó? Pues ahí estaba Jesús, el hombre rico, Dios, los pobres, discípulos, hermanos, hermanas, madre, padres, hijo, terreno. Aparecía también los primeros y los últimos. Así es. Y nos enfocamos primeramente en lo del Evangelio de Marcos, que habla sobre la historia, y vemos que son Jesús, los discípulos y el hombre rico. Aún. Ah, sí. Muy bien, Miguel. Excelente respuesta. Muy bien, Carla. Excelente respuesta también. Jesús, los discípulos, muchedumbre y el rico. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los objetos de la historia? Las cosas que están alrededor o inanimadas o parte de los personajes. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Quién dice yo? No tengan miedo de participar. Recuerden que estamos aprendiendo juntos y vamos creciendo juntos. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué animal usó Jesús como ejemplo en cuanto a la dificultad para entrar al reino de Dios? Javier. Sí, pues ahí aparece el tesoro, el cielo, el reino, camello, ojo, aguja y casa. Son los que yo encontré en la historia. Muy bien. También podemos hacer mención de las rodillas del hombre, ¿verdad? Pues cayó sobre ellas y su rostro triste cuando se alejó. Excelente. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia?
Esta historia ocurrió cuando iba de camino a Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Estas les voy a ayudar para poner un poquito en cuanto a la línea del tiempo. Ocurre en algún momento poco antes de la muerte de Jesús. Ahora, en la siguiente sí quiero su participación. Por favor, no tengan miedo de participar. ¿Cuál es el problema en la historia? ¿Quién dice yo? José, le Pastor, escucho. bueno, allá sí. José, ¿tiene el micrófono apagado? Ok, adelante. Bueno, pues para mí el principal problema que yo encontré es que el hombre rico se creía que ya él estaba preparado, que él era perfecto ante los ojos de Dios. Entonces, cuando él se encuentra con Jesús, que le hace la pregunta, que Jesús le dice que ven, sígueme. Entonces, cuando él le dice que él venda todo lo que tenía o que se lo diera a los pobres, y cuando él se entristece, pues ahí él se da de cuenta de que no estaba tan preparado como él pensaba que estaba delante de Dios. Muy bien, gracias, José. Alex, ¿le escucho? Bueno, pienso que el principal problema es cuando el hombre rico, ¿no? Dentro de su interior, dentro de su ser, se denota la tristeza, ¿no? Que siente porque todos sus bienes, todos sus materiales, toda la riqueza, tiene que dejarlo a un lado, ¿no? Y todavía no ha tenido esa sensación de dejarlo todo por el Señor, sino todavía estaba con las cosas del mundo todavía. Entonces, no, sintió apenas esa tristeza por su cosa material, pues, ¿no? Eso es el principal problema. Muy bien, es uno de los, es parte. Fabián, ¿le escucho? Sí, bueno, el problema acá está radicado en la avaricia, en querer tener más. Y bueno, entonces yo me guío por el versículo 21 que dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, yo acá veo un poco el problema de la avaricia, el de querer codiciar, tener más, y el no poner la mirada en Jesús, en mirar nada más los problemas que tenemos acá en la tierra y no mirar las cosas que tenemos arriba, que son mucho mejores que las que están en la tierra. Esa es mi opinión, pastor. Muy bien. Creo que debemos enfocarnos más en cómo comienza la historia y cómo termina. Tenemos las dos preguntas. La pregunta del hombre rico es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el problema. El hombre confiaba tanto en sí que venía buscando una aprobación de Jesús diciendo, pues ya lo has hecho todo, si has cumplido toda la ley, pues ya eres salvo. También vemos la incertidumbre, ¿verdad? De los discípulos viendo a este hombre rico que dice, he cumplido toda la ley desde mi juventud. Vemos cómo a la reacción de la respuesta de Jesús se entristece y se va. ¿Qué preguntan los discípulos? ¿Y quién puede ser salvo? El problema es el no saber quién puede ser salvo, o también el problema es el jactarse en el orgullo propio, decir, pues yo he hecho todo para estar bien con Dios. Una parte importante en la vida del creyente es recordar, somos salvos, y volvemos a lo que decíamos hace un momento, somos salvos por gracia, no apartarnos de Jesús. Cuando empezamos a buscar más en nosotros, en lo que Jesús hizo en cuanto a la salvación, ya andamos mal y nos estamos perdiendo. ¿Qué? Muy bien, ¿algún comentario hasta ahí? Ok, entonces, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? De una manera sencilla podemos resumir esta historia. ¿Quién desea resumirla?
¿Qué es lo que pasa en nuestra historia? Javier, ¿lo escuchó? Amén, pastor. Pues la historia. Cuando Jesús va de camino con sus discípulos, un hombre rico se le acerca, ¿sí? Se postra ante él y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo, para heredar el cielo? Pues ya entabla un diálogo con Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me llamas maestro? Bueno, si uno solo así, es un maestro, pues. Ya luego Jesús le habla acerca de los mandamientos, ¿sí? El tema de no fornicar, adulterar, honrar a padre y madre, todos los mandamientos. Él le dice, yo he guardado todo eso desde mi juventud. Ya luego Jesús lo mira y le dice, pero te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Y la Biblia nos cuenta que se entristeció un poco, agachó su rostro y luego se fue, ¿sí? Y entonces ya luego Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿sí? Ya luego los discípulos pues se asombran de eso que Jesús dice y mirando esa situación, dicen pues, y entonces así, ¿quién podrá de entrar pues al reino de los cielos? Entonces cuando Jesús les da el ejemplo del camello, se confunden aún más, ¿sí? Que Jesús les dice que es más fácil que entre un camello a que un rico, por el ojo una aguja, que un rico al reino de los cielos, y ya los discípulos más confundidos, pues ya Jesús pues termina explicándole que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿sí? Muy bien, Básicamente excelente. lo que usted nos acaba de decir, o sea, que cuando el hombre busca respuesta y cree que por lo que hace se va a salvar, no es posible, o sea, difícil, porque la última palabra al final la tiene Dios, ¿sí? Así es, excelente. Muy bien, vamos a resumirlo más, ¿verdad? Diciendo, el hombre rico viene y habla con Jesús. Nota lo que Jesús tiene que decirle, y se va triste. Y ahora los discípulos le hablan a Jesús también y aprenden de lo que Jesús les está diciendo y lo siguen. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el problema presentado en esta parte del Evangelio? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Magali. Pienso que se resuelve cuando Jesús primero les dice, cuando les dice, pues él explica a los, le da la parábola del camello, porque los discípulos pues quedaron muy sorprendidos de esto cuando le dice pues que el hombre había hecho todo en su juventud y como y prácticamente no le dio la aprobación. Entonces creo que cuando Jesús les habla con la verdad a sus discípulos les dice, ahí se resuelve el problema porque ellos entienden por qué él pues le dice esto que era que la historia lo relata pues que es el rico que necesita la aprobación de Jesús para que le diga si puede ir al cielo. Pero ahí se resuelve el problema, pienso yo, pastor, con la explicación que le da Jesús a los discípulos. Gracias, Magali. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta, Fabián? Sí. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, el problema se resuelve por el hecho de que para mí se resuelve porque es algo que por ejemplo, cuando dice tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Quiere decir que tenemos una herencia en el cielo, tenemos algo preparado
que es mucho mejor que lo que estamos pasando acá en la tierra, ¿no? Él nos promete la bendición y nos promete la vida eterna. Y somos conciudadanos del cielo. Esa es la reflexión. Muy bien, Fabián, gracias, Javier. Sí, pues digamos que se resuelve cuando Jesús, sí, en medio de toda pues la confusión, dice que para los hombres es algo imposible, sí, aclara Jesús, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Es decir, que ahí nos abre o nos muestra el camino de salvación, ¿sí? De que debemos confiar en Él, confiar en su mensaje, ¿sí? Creer en Él para pues que tengamos esa salvación, ¿sí? Mira que la riqueza y todas esas posesiones no nos van a garantizar la salvación, pero cuando confiamos en Dios, por decirlo así, o sea, creer pues de que Él lo hace, de que Él es, entonces ahí sí, o sea, Él nos muestra esa parte allí. Muy bien, excelente respuesta. José, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, José? Bueno, bueno, para mi punto de vista, yo pienso que el problema se resuelve cuando Jesús les responde que de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer e hijo de tierra por causa de mí y del evangelio. O sea, yo pienso que cuando Él les responde eso a ellos, le aclaro, o sea, de que cuando muchas veces nosotros dejamos todo lo que tenemos por seguir el camino de Él, vamos a tener más riqueza y más valor por seguir a Cristo. Ok. Una parte importante en nuestra pregunta, si se resuelve el problema o no. Sí, sí se resuelve. Y es recordando, como bien mencionó hace un momento, sí se resuelve. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la solución. Dice, para el hombre esto es imposible en cuanto a la duda de los discípulos de quién podrá salvarse, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Se resuelve el problema? Sí. Se resuelve porque Dios da la solución. Dios es quien salva. El hombre por sí solo, como el joven rico, no puede justificarse delante de Dios. No puede salvarse. Necesita de Jesús, al igual que nosotros. ¿Se ha resuelto nuestro problema de pecado delante de Dios? Sí. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Cómo se manifestó esta gracia? En que Dios hizo lo imposible, lo impensable. ¿Qué es esto? Dar a su único hijo en amor para rescatar a los pecadores. Dar a su único hijo para que su hijo tomara el lugar del culpable, para que su hijo muriera por los que merecían morir y darles vida también en su hijo, quien es el autor y consumador de nuestra salvación, es Cristo Jesús. ¿Se resuelve el problema? Sí. Gracias a Dios y gloria sea solamente a Él que se resuelve y que somos beneficiarios de esto. Debemos pensar de que, es que el joven rico no se salvó, no creyó en ese momento, no aceptó la invitación de Jesús de que lo siguiera. Pero recordemos, el joven rico fue uno de los de las multitudes que se acercaron a Jesús. Cuando Jesús voltea y habla, está hablando con sus discípulos. Está usando este evento con este hombre para fortalecer la fe de ellos. Y por qué no también para sembrar la semilla en el corazón del joven. La escritura, la verdad, no nos dice si el joven más adelante creyó, si más adelante se volvió un discípulo de Jesús. Sí nos dice que la palabra fue anunciada, que Jesús mismo le llamó. Y sabemos que cuando se siembra la semilla del evangelio, Dios es el que da el crecimiento y que Dios va a obrar, así como obró en el corazón de los discípulos. Se volvió el joven rico discípulo de Jesús y lo siguió. No nos lo dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que el mensaje de la salvación fue anunciado a él. ¿Okay? ¿Estamos hasta aquí o dudas?
Si no hay, entonces vamos a pasar con las siguientes preguntas, las preguntas de consolidar. El propósito de estas preguntas son enfatizar Estas preguntas tienen el propósito de ayudarnos a hacer una aplicación a nuestra persona en cuanto a la historia. Ya la repasamos, ya conocemos los temas, el problema, los personajes. Ahora vamos a hacer una aplicación para nuestra vida. Para comenzar, vamos a hablar de qué trata esta historia. Muy resumido, ¿de qué trata esta historia? ¿Quién podría decirme de qué trata esta historia? Por ejemplo, si un niño te preguntara sobre esta historia, ¿cómo le dirías cuál es el tema de la historia? Sin contarla toda, nada más el tema. ¿Quién dice yo? Javier, le escucho. La historia del hombre rico. Ajá. ¿Así lo resumiría usted, como la historia del hombre rico? Sí. Muy bien. O sea, pues, sí, yo diría pues la historia digamos, de Jesús y el hombre rico, o la parábola de Jesús con el hombre rico. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Si pensamos en el problema y la solución al problema, ¿de qué se trata la historia? Verónica Garay, la explicación sobre la salvación. Muy bien. Excelente respuesta. Pensemos en la última pregunta que tuvimos en la sección anterior. Podemos ponerle de qué se trata esta historia. Lo que es imposible para el hombre, para Dios, no lo es. Fabián, le escucho. Sí, es lo que iba a decirle yo, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea que en él hay toda, está la salida, está la salida, está el reconocer, ¿no?, a Dios. Muy bien. Las gracias, excelente. José, le escucho. Pues yo le pondría como estoy preparado para heredar la vida eterna. ¿Lo quiere poner como una pregunta o como una afirmación? Pues lo dejaría como interrogante porque sería bueno, porque a la vez suena como una pregunta, pero también como una afirmación. También abre la puerta, ¿verdad?, para poder enseñar esa historia y demostrar qué es lo que nos hace estar preparados para la vida eterna. Nos hace estar preparados la gracia de Dios. Muy bien. Excelente. Ana, le escucho. Dios les bendiga. Yo le pondría como título Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Ujú. Muy bien. Jesús dice, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más desea compartir algo más o pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente entonces. La pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Nota importante, cuando estamos en esta pregunta y en especial en este tipo de preguntas, queremos ver la historia y ver cómo aplicamos la ley de la historia nosotros, o sea, en qué hemos fallado o qué pecado me revela esta historia en cuanto a mi persona. ¿Alguien desea comenzar? Buenas, yo puedo decir algo, pastor. Bueno, esta historia nos refleja a todos, a veces poniendo los ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo, y dándole más valor a lo material que a lo espiritual. Que eso le pasó al muchacho que fue donde... Y nos demuestra a Dios en el contexto de la historia, pues que somos salvos por su gracia y que si estamos con Él, todo puede
todo es posible, que para Él no hay nada imposible. Y nosotros, pues, el pecado que nos enfocamos nosotros siempre es que a veces endiosamos todo, que diciendo que amamos o que queremos todo, en vez de darle el primer lugar a Dios. Ese es uno de los pecados más grandes que tenemos nosotros. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Verónica dice orgullo, negación, incredulidad. Muy bien, sí, una parte importante en cuanto al pecado que nos enseña a confesar esta historia es que muchas veces somos bastante orgullosos, ¿verdad? Pensamos, soy un cristiano, un pastor con tanto tiempo en la iglesia, ya con eso soy más que salvo, ya con eso Dios debe de estar muy contento conmigo, ya no hay nada más que hacer. No. Somos salvos es por la obra de Cristo, no por lo que yo hago. A veces podemos pensar, es que tengo tantos años en la iglesia, con eso, pues Dios debe de estar contento. Las pruebas también tienen muchos años en la iglesia. Lo que Dios quiere es que estemos con Él, con una relación personal. No simplemente que vayamos a calentar un lugar o que pensamos que con llegar a escuchar hablar al pastor por una hora ya cumplimos con la voluntad de Dios. No, vamos a nutrir, a fortalecer nuestra relación con Dios. En ese sentido, a veces somos muy orgullosos. ¿Okay? ¿Alguna vez han visto o han conocido a cristianos idólatras? Y no me refiero solamente a cristianos o a gente que haga una escultura y que le rinda honor a ella. No, me refiero a que muchas de las veces somos idólatras cuando ponemos cosas en lugar de nuestro Dios. En nuestra historia, el hombre tenía como ídolo al dinero, a las posesiones. Nosotros a veces también tenemos a las posesiones o a la familia o a nosotros mismos y le quitamos la gloria y honra que merece Dios y se las damos a ellos. ¿Okay? ¿Algún comentario o algo que agregar? Entonces vámonos con la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia, el Evangelio? O si quieren manejarlo de otra forma, ¿qué buenas noticias encuentro en esta historia para mí? ¿Qué buenas noticias encuentran ustedes en la historia del joven rico? Para ustedes, en una manera personal. Verónica, le escucho. Buenas noches otra vez. Que Dios ya lo hizo todo por nosotros. Esa es la buena nueva. La salvación sí es posible porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Así es. Con Dios todo es posible, especialmente mi salvación. También una parte importante es Jesús sabía lo que había en el corazón del joven. Aún así lo llamó para que le siguiera. Jesús no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él nos llama y nos rescata en la situación en la que estamos en nuestra vida y nos dice, sígueme. Y eso nos va a llevar a la siguiente pregunta. Bueno, a la última, de hecho, pero vamos con la siguiente. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? O dicho de otra forma, movido por el amor de Dios, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero pedir? ¿Qué quiero orar a mi Dios y qué quiero hacer? José, le escucho. Bueno, en esta historia podemos ver que Dios lo que primordial que quiere que nosotros hagamos es que lo pongamos en primer lugar. Que Él es fundamental en nuestras vidas y que nosotros debemos renunciar a todas las cosas materiales que nos alejan de su presencia. Así es. Y ahí yo agregaría también el negarme a mí mismo para no tener ese orgullo, que me ayude a verlo más a Él y no tanto a lo que yo puedo o no puedo hacer. Muy bien, ¿alguien más? Fabián.
Sí, es lo que me estaba acordando en el versículo que es conocido, que dice que el que quiere tomar su cruz, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como dice también en el versículo 21 del joven rico, que le dice, ven, sígueme tomando tu cruz. Sí, vemos al Señor Jesús llamándolo, ven, sígueme, vende todo, dale a los pobres y sígueme. Y aquí un énfasis grande es, como ya lo mencionamos, el problema no es la bendición del dinero, sino el lugar que ocupa en nuestros corazones. Hay muchas veces en las que somos bendecidos y no vemos esto como, no vemos el usar estas bendiciones como una oportunidad para dar gloria a Dios a través de ellas, sino que nos aferramos. Y eso lo vamos a comentar ahorita en nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Con quién compartiría la historia del joven rico? Ana, le escucho. Bueno, para mí sería en todo momento, en todo tiempo, porque nosotros cada día necesitamos de Dios, ¿no? Bueno, yo sería en todo tiempo. En todo tiempo, muy bien. Pero pensando en algún público en especial, en alguna persona en especial, con una necesidad en especial. Claro, mis hijos, mi familia, también a mis hermanos. Muy bien. ¿Quién más desea compartir su respuesta? José, le escucho. Pues yo creo que este tema sería importante más para los jóvenes, porque a veces nosotros los jóvenes como que nos enfatizamos más en las cosas materiales, en el dinero, en los lujos, en las cosas que nos ofrece el mundo. En cambio, este mensaje es muy reflectivo para que los jóvenes entiendan de que esa es una atracción que nos aleja de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, muchas gracias con los jóvenes para hacerles ver que pues hay algo más importante que lo material. ¿Quién más? ¿Alguna vez han conocido a alguien que tenga un historial no muy agradable a los ojos de la sociedad y que quiere después compartir el evangelio? Y piensa que es imposible que él pueda compartir el evangelio o ser discípulo de Jesús debido a lo que ha hecho. Yo creo que muchos estamos en ese barco, ¿verdad? Podemos compartir este mensaje con aquellos que se creen no aptos para compartir, con aquellos que piensan que su historial antes de conocer a Jesús los descalifica para ser discípulos. Recordarles que pues Jesús hace nuevas todas las cosas y que ellos pueden hablar de su Salvador a otros. También pues con los que confían en sus obras para ser salvos. Bien, muy bien, hermana Paulina. Para los que confían en sus propias obras, que piensan, pues yo soy muy bueno, yo soy un cristiano, yo, cuando le sale ese pequeño fariseo que todos podemos llegar a tener adentro, que piensan y se enfocan en lo que hacen ellos para estar bien con Dios. ¿Con quién más? Podemos compartir esta historia también y con aquellos que creen que no hacen lo suficiente para ser salvos, ¿verdad? Aún después de conocer el evangelio, aún después de conocer a Cristo y conocer la gracia de Dios, aún a muchos llega a atormentarnos la idea o la naturaleza pecaminosa o el mismo diablo. Llega a atormentarnos haciéndonos pensar, ¿de verdad eres un hijo de Dios? ¿De verdad eres salvo? Mira lo que haces. La respuesta es sí, soy salvo. Soy salvo por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho por mí. Ese es un buen momento para compartir esta historia, recordar, animar e instruir, como lo hizo Jesús con los discípulos cuando ellos se preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Con todo el mundo, todos somos pecadores, no sabemos. Es un mensaje de esperanza para todos, así es. Todos necesitan escucharlo. Habrá ocasiones en las que tendremos, por decirlo así, un público más receptivo
en cuanto a esta situación, en cuanto a la ley y el evangelio, que están claras en esta historia. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? Entonces, continuamos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, ya hablamos, es alguien que sigue las enseñanzas, practica las enseñanzas, permanece cerca de su maestro, lleva a cabo su obra, conoce a su maestro. Y es importante que todos tengamos en claro que somos discípulos, que somos salvos y que tenemos vida eterna solamente por la obra de Dios en Jesús. Nada es imposible para Dios. Esto forma la base de todas las lecciones que siguen. Primeramente, reconocemos que somos salvos por Cristo y eso nos lleva a ser discípulos, eso nos lleva a la acción también. Nos lleva a hablar de aquel que conocemos, que amamos y que nos ha amado y se entregó para rescatarnos por su pura gracia. ¿Comentarios hasta aquí? Ahora la pregunta, ¿son ustedes discípulos? ¿Quién dice yo? Javier, le escucho. Y luego Fabián. Sí, porque estamos conociendo al maestro y nuestra tarea o nuestra misión es hablar de las maravillas de Dios y toda esa experiencia de Dios en nuestra vida, sí, como testimonio, pues, de fe. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Fabián. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se lo tendría que evaluar uno mismo, ¿no es cierto? O sea, del ser un discípulo, sí, se lo tendría que verlo la persona misma, a ver si está cumpliendo o no con lo que Dios dice, si es un seguidor, si es realmente un seguidor de Jesús o no. O sea, yo lo veo así. Y lo que nos da la certeza de ser un seguidor de Jesús es la gracia de Dios. El hecho de que somos salvos por su gracia, por su amor. Por la gracia de Dios es que lo seguimos, por la gracia de Dios es que lo conocemos, por su gracia es que hoy estamos esta noche estudiando su palabra. Muy bien. La conclusión. El propósito del grupo de WhatsApp. Recordemos, el grupo que tenemos para nuestro estudio es para compartir los avances del estudio, para compartir las lecciones y también para estar en comunicación conmigo. Si alguien desea hablar con alguno de los hermanos, háganlo en privado, por favor. Y a veces queremos compartir mensajes. Tratemos de, si vamos a compartir una imagen o algo, tratemos de no saturar el grupo, ¿vale? También les animo a que hagan la tarea para que así estemos preparados para nuestra lección y vayamos un poquito más en marcha y más rápido. Nuestra próxima lección, con el favor de Dios, nuestra próxima clase, perdón, será el día jueves, en los horarios que corresponden conforme al país donde esté. Nuestras clases serán los días martes y jueves, por la mañana y por la noche. Yo les estaré recordando los horarios que tenemos, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, con toda confianza, mándenme un mensaje en privado. Yo estoy para servirle y será un placer ayudar en lo que yo pueda y guiarle con la palabra de Dios. Pues hemos concluido con nuestra lección. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu gracia tú nos has llamado, tú nos has dado salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu amor ha abundado en sobremanera. Nos has amado, Señor, a pesar de que somos pecadores y a pesar de que constantemente fallamos. Damos gracias por este amor que has manifestado para con nosotros. Gracias, Señor, porque en este amor tú nos has dado a tu Hijo. En Él somos salvos, en Él tenemos la dicha de la vida eterna. En Él tenemos la confianza segura de estar a tu lado. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir creciendo como tus discípulos, seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias por todos los que llegaron a conectarse. Pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que sigas edificando tu
su fe, su conocimiento en ti, Señor, que sigas perfeccionando la obra que has comenzado en ellos. Pedimos y te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. También en esta noche, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que no se pudieron conectar el día de hoy. Pedimos que les guardes y les guíes con tu palabra, que les fortalezca, Señor. Que nos ayude, Señor, a animarnos y a servirnos mutuamente. Señor, en esta noche encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Que tú con nosotros, presérvanos y guárdanos, Señor. Y llévanos, Señor, a ser discípulos fieles, que sean hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos concluido